cómo hacer la mejor ensalada de mango y pepino. Para llevar a cabo esta exquisita preparación, lo primero que vamos a preparar es nuestro mango. Vamos a necesitar un mango grande, maduro, jugosito, de esos que al tocarlos con los dedos se sienten un poquito suaves. Esto es importante, porque el dulzor natural del mango va a ser el alma de nuestra ensalada. Lo pelamos con mucho cuidado, tratando de no desperdiciar nada, y luego lo vamos a cortar en rodajas y posteriormente lo cortamos en cubos medianos. Antes de que se me olvide, déjame hacerte una invitación especial. En mi canal no solo comparto recetas como esta, también te doy tips para ahorrar tiempo en la cocina y preparar platos llenos de sabor. Si eso es lo que buscas, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Es gratis, rápido, y así no te perderás nada de lo que suba. Seguimos con el pepino. Vamos a usar uno entero. Yo les sugiero lavarlo muy bien y procedemos a retirarle su cáscara. Lo partimos en láminas y posteriormente lo cortamos en cubos medianos. El pepino es refrescante, ligero, con un contenido altísimo de agua, ideal para mantenernos hidratados, y también es bajo en calorías, lo que lo convierte en un gran aliado para quienes buscan opciones saludables. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Ahora vamos con media cebolla roja. A mí personalmente me encanta usar cebolla roja en ensaladas porque tiene un sabor más suave que otras cebollas y además le da un color hermoso a la preparación. La cortamos en cubos muy pequeños o finamente. Si ustedes son de los que no les gusta el sabor tan fuerte de la cebolla cruda, les doy un truquito. Después de cortarla, la pueden dejar en un poco de agua con limón o vinagre durante unos minutos. Eso le baja bastante la intensidad y queda mucho más suave. Ahora viene uno de mis ingredientes favoritos, el cilantro fresco. Vamos a usar un cuarto de manojo y lo que vamos a hacer es lavar bien las ramitas, escurrirlas y picarlas finamente. Ahora sí, vamos a unir todo. En un bowl grande colocamos el mango, el pepino, la cebolla roja y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de un limón, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Con mucho cuidado mezclamos todo. Háganlo con una espátula de silicona o una cuchara grande, con movimientos suaves para no romper el mango y para que cada pedacito quede impregnado con el aderezo. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti. ¿Desde qué ciudad o país me estás viendo? Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y listo, ya tenemos una ensalada súper fresca y deliciosa. Esta ensalada la pueden servir como entrada, como acompañante de una proteína a la plancha, como pollo o pescado, o incluso como un plato ligero para la cena. Receta de ensalada saludable en pocos minutos, sin azúcar. Para llevar a cabo esta exquisita preparación, vamos a comenzar lavando muy bien todos nuestros ingredientes. Yo siempre recomiendo lavar las frutas y verduras con agua y un chorrito de vinagre blanco. Así nos aseguramos de que estén limpias y libres de impurezas. Empezamos por el pepino. Lo vamos a pelar, pero si te gusta con cáscara también se puede dejar ya que ahí se encuentran muchas de sus propiedades. Para esta receta nosotros procedemos a retirarla y lo hacemos por presentación. El pepino es refrescante, tiene muchísima agua, es bajo en calorías y ayuda a mantenernos hidratados, además de ser buenísimo para la digestión. Una vez pelado, lo cortamos por la mitad y luego en medias lunas finitas o en cubitos, como prefieras. Lo reservamos. Seguimos con el mango. Asegúrate de que esté maduro, pero firme, para que no se deshaga en la ensalada. Lo pelamos con mucho cuidado, lo cortamos en rodajas y luego lo cortamos en cuadritos pequeños. El mango no solo le da un sabor dulce y tropical a esta receta, sino que también es una fruta rica en vitamina C, en fibra y antioxidantes. Tomamos ahora el pimiento verde.
lo partimos a la mitad, retiramos las semillas y lo cortamos en tiras delgadas y luego lo cortamos en cuadritos pequeños. El pimiento aporta un sabor suave, un toque crujiente y una gran cantidad de vitamina A y C, además de ser excelente para la vista y fortalecer las defensas. Ahora vamos con las fresas. Las lavamos bien, les quitamos las hojitas y las cortamos en rodajas o en cuartos, dependiendo del tamaño. Las fresas no solo son deliciosas, también son una fuente maravillosa de antioxidantes, vitamina C y ácido fólico. Pasamos a la cebolla morada o cebolla de huevo roga. A mí me gusta usarla en esta receta porque tiene un sabor un poco más suave que la blanca y además le da un color muy lindo a la ensalada. La cortamos muy finamente o cuadritos pequeños según te guste. Si no eres muy fan del sabor fuerte de la cebolla cruda, un truco buenísimo es dejarla en agua con un poquito de limón o vinagre durante unos 10 minutos. Esto suaviza su sabor y la hace más agradable. Después vamos con el cilantro. Lo lavamos muy bien, retiramos los tallos más gruesos y lo picamos finamente. El cilantro es un ingrediente que da un aroma increíble a cualquier preparación, además de que es excelente para la digestión, tiene propiedades desintoxicantes y es rico en antioxidantes. Ahora sí, en un bowl grande vamos a mezclar todos nuestros ingredientes con mucho cuidado. Por lo tanto, agregamos la piña, el pepino, las fresas, la cebolla roja, el pimiento verde y el cilantro fresco. Para finalizar, como aderezo, agregamos el jugo de un limón, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y así, con ingredientes sencillos y naturales, tenemos una ensalada fresca, deliciosa, colorida, perfecta para los días calurosos. Esta ensalada se puede disfrutar sola, como una entrada ligera, o también acompañando platos como un pollo a la plancha o un filete de pescado. Receta fácil y deliciosa. Ensalada de mango apta para diabéticos. Hola, mi gente hermosa. Bienvenidos a otro delicioso capítulo de Qué rico recetas. Para llevar a cabo esta exquisita preparación vamos a comenzar con el protagonista de muchas ensaladas tropicales, el mango. Escoge uno grande y maduro, pero que no esté demasiado blando para que puedas cortarlo fácilmente. Lo lavamos, lo pelamos con cuidado y luego lo cortamos en cubitos medianos. Me gustaría que te suscribas y formes parte de esta comunidad donde todos los días subimos recetas ricas, saludables y con muchísimas opciones que se adaptan a todo tipo de alimentación. Continuamos con el pepino. Vamos a usar uno entero, preferiblemente que esté firme, con una cáscara lisa y un color verde parejo. Lo primero que hacemos es lavarlo muy bien bajo el chorro de agua, lo secamos y vamos a cortarlo en láminas delgadas. Luego procedemos a cortarlo en cubos pequeños. En la descripción de este video tienes la lista completa de los ingredientes, con las cantidades exactas y algunos detalles importantes. Es un recurso súper práctico para que prepares esta receta sin complicaciones. Vamos con el aguacate. Aquí es importante que esté en su punto justo de madurez, que al tocarlo se sienta suave pero no demasiado blando. Lo partimos por la mitad, retiramos la semilla, le quitamos la cáscara con cuidado y lo cortamos en cubos medianos. Ahora tomamos medio pimiento rojo. Lo lavamos muy bien, le quitamos las semillas y lo cortamos en tiras delgaditas o en cuadritos pequeños. También vamos a usar media cebolla roja. La pelamos, la lavamos y la cortamos en plumas finitas o en cuadritos muy pequeños si prefieres un sabor más suave. Si sientes que la cebolla es muy fuerte, puedes dejarla unos minuticos en agua con limón o vinagre para suavizar su sabor. Y no puede faltar el toque fresco del cilantro. Usaremos un cuarto de manojo. Lo lavamos muy bien, lo secamos con papel absorbente y lo picamos finamente. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos
el mango, el pepino, el pimiento rojo, el aguacate, la cebolla roja y el cilantro fresco. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 2 limones, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Esta ensalada la puedes servir como entrada, como acompañamiento de una carne a la parrilla, de pollo al horno, de pescado o incluso como plato principal en un almuerzo ligero. Ensalada de mango y pepino, receta saludable sin azúcar. Hola, mi gente hermosa. Bienvenidos una vez más a Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta exquisita ensalada vamos a comenzar con el protagonista de esta receta, el mango. Yo estoy usando un mango maduro, pero no demasiado blando, que esté en ese punto perfecto en que lo tocas y cede un poquito, pero mantiene firmeza. Lo primero que hago es lavarlo muy bien y luego pelar. Luego lo cortamos en cuadritos medianos, ni muy pequeños ni muy grandes, para que se sientan bien en cada bocado. Después vamos con la cebolla de huevo roja, que en esta receta va a aportar un contraste increíble, tanto en sabor como en color. Usamos solo media cebolla, la pelamos y la cortamos en plumas delgadas. Si eres de los que siente que la cebolla roja pica mucho, un truquito es dejarla en agua con un poquito de sal o con limón por unos 10 minuticos, eso suaviza el sabor sin quitarle su característico toque. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Ahora seguimos con el pepino. Lo lavamos muy bien y para esta receta retiramos la cáscara. Luego cortamos en láminas delgadas y posteriormente cortamos en julianas. Una vez hecho esto, lo reservamos. Me gustaría que te suscribas y formes parte de esta comunidad donde todos los días subimos recetas ricas, saludables y con muchísimas opciones que se adaptan a todo tipo de alimentación. Ahora vamos con un ingrediente que personalmente me encanta y que le da un aroma único a esta ensalada, la hierbabuena. Vamos a tomar un puñado de hojas frescas, las lavamos muy bien y las picamos finamente. Solo las hojas, sin el tallo grueso. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el pepino, el mango, la cebolla roja y la hierbabuena. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de un limón, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Daremos un toque de crocancia añadiendo 100 gramos de maní salado. Mezclamos una vez más y listo. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. El resultado es una ensalada con colores vibrantes, un aroma espectacular y un sabor que de verdad sorprende. Es ideal para acompañar carnes a la parrilla,
como un buen pollo asado o un filete de pescado. Pocos ingredientes y sin azúcar, la mejor ensalada de mango. Hola, mi gente linda de Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada vamos a comenzar con el mango. Escoge un mango que esté bien maduro, pero que aún conserve firmeza para que puedas cortarlo en cubitos sin que se deshaga. Lo primero que haremos será lavarlo muy bien, y luego, con un cuchillo afilado, lo pelamos con cuidado. Partimos por los lados, evitando el hueso, y vamos cortando cubos medianos. Te invito a suscribirte al canal, donde todos los días compartimos recetas deliciosas, fáciles y pensadas para todos los gustos, incluso para quienes buscan opciones sin azúcar o aptas para diabéticos. Ahora seguimos con el pepino. Yo recomiendo usar pepino cohombro, de piel delgada, y si es posible, sin semillas. Lo lavamos bien y le retiramos toda su cáscara. Luego lo cortamos por la mitad, retiramos las semillas si tiene muchas, y luego lo picamos en cubos medianos. No olvides revisar la descripción del video. Allí está todo lo que necesitas saber sobre los ingredientes, nombres, cantidades y cualquier dato adicional que te pueda ser útil al momento de cocinar. Vamos ahora con las manzanas verdes. En esta receta usaremos dos, porque su sabor ácido y crujiente aporta el equilibrio perfecto entre lo dulce y lo cítrico. Las lavamos bien y, para esta receta procedemos a retirarle toda su cáscara. Luego retiramos el corazón, y posteriormente las cortamos en cubos medianos. Para evitar que se oxiden, exprimimos un poco del jugo de limón directamente sobre ellas y las mezclamos suavemente. La manzana verde, además de ser refrescante, es rica en fibra y tiene propiedades antioxidantes. El siguiente paso es preparar el cilantro. Vamos a usar solo un cuarto de manojo, que es suficiente para darle ese toque verde, aromático y fresco que tanto nos gusta en las ensaladas. Lo lavamos bien bajo el agua, asegurándonos de quitar toda la tierrita que pueda tener. Lo secamos con un paño limpio o papel absorbente y lo picamos finamente. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos las manzanas verdes, el mango, el pepino y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos 100 gramos de crema de leche, la cual puede ser reemplazada por yogur griego natural. Una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Podemos dejarla reposar en la nevera unos minutos si la queremos bien fresquita, o servirla inmediatamente. Es perfecta para acompañar carnes asadas, filetes de pescado al horno, pechugas de pollo a la plancha, o incluso como una cena ligera por sí sola. No olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, darle like a este video si te gustó, compartirlo con tu familia y tus amigos, y dejarme en los comentarios qué te pareció esta receta o si tienes alguna variación que te gustaría que probáramos aquí. Gracias por acompañarme una vez más en esta deliciosa aventura culinaria. Te envío un abrazo enorme, con mucho cariño desde Qué Rico Recetas. Nos vemos en la próxima receta.